La iglesia es el título del sermón en esta mañana. Muchos podrían creer que una iglesia es un centro de perfección moral, bajo un gobierno teocrático y una conducta ética ideal. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa idílica comprensión. La iglesia no es la reunión de gentes perfectas, es la congregación de pecadores lavados por la sangre del Cordero, perdonados por la gracia de Dios y santificados por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La iglesia, Dios la compró con la sangre de su Hijo. Cristo la ama, la sustenta y la cuida. Y un día será levantada en gloria. Edificar su iglesia constituye hoy la obra principal de Cristo en la tierra. Compuesta por creyentes imperfectos, con una naturaleza caída, necesitados de la misericordia divina, es la iglesia, la comunidad donde el Espíritu Santo está trabajando para formar a Cristo en cada uno de sus integrantes. No está carente de problemas, tentaciones e incluso pecados, pero sí es la congregación de los redimidos, de los que por la fe han experimentado perdón y salvación. Diversos ejemplos de este tipo de comunidades afloran en el Nuevo Testamento. Las 7 iglesias del Apocalipsis necesitaban de oportuna corrección. La comunidad de creyentes en la dispersión a la que escribe Santiago carecía de la más elemental ética cristiana. Las iglesias de Galacia estaban minadas por el legalismo. Los colosenses, permeados por un sincretismo filosófico y religioso. Y los corintios influenciados por la sociedad que les rodeaba, sociedad idólatra, corrupta e inmoral. Aún así, todas ellas experimentaron la gracia de Dios, la instrucción pertinente, la oportunidad de arrepentimiento y la inagotable misericordia del Trino Dios. Esta última iglesia, los corintios, la tomaré como referencia para conocer hacia dónde los creyentes deben dirigir su esfuerzo personal y colectivo. Pablo usa el término llamados con el fin de enfocar a los creyentes en lo que es primordial. Emplea 3 acciones para definir la ética de la iglesia, y en estas acciones basa su exhortación. Llamados a ser apóstoles. El apóstol no es más que un mensajero, un enviado por Dios. La importancia no radica en la persona ni en la posición que pueda ocupar, sino en la función a la que es llamado a desempeñar. La relevancia está en el mensaje que porta y en la eminencia de quien lo envía. La iglesia es una iglesia apostólica porque es mensajera de buenas nuevas, enviada a proclamar la palabra de salvación y reconciliación con Dios. Tiene una función primordial: cumplir con la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Iglesia, no dejes que las preocupaciones, los afanes y las actividades cotidianas y aún las actividades eclesiales te aparten de la esencia misma de tu llamado: proclamar la palabra de Dios. Pedro define la identidad de la iglesia cuando escribe: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y además establece su propósito al sentenciar: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
creyente es llamado a ser un mensajero de Dios. También llamados a ser santos. Todos los que invocan el nombre de Jesús son llamados a ser santos. Aceptar el evangelio de Jesús a través de la fe y el arrepentimiento nos hace santos. O sea, imputa o atribuye la santidad de Jesús al hombre pecador. Pero Dios no solo quiere revestirnos de la santidad de su Cristo, sino que además quiere que su iglesia se conduzca en santa y piadosa manera de vivir. Esto significa dejar el mundo con sus valores, deseos y prácticas. Implica una firme determinación de apartarse de todo pensamiento, sentimiento y conducta contraria a la voluntad de Dios. Y expresa el inamovible deseo de consagrar su existencia para servir a los propósitos eternos del Dios Altísimo. La iglesia tiene la responsabilidad de brillar en medio de la oscuridad de este mundo y ser agente para salvaguardar la sociedad de la corrupción total. El creyente debe distinguirse en medio de la generación que le ha tocado vivir, manifestando los frutos del Espíritu como auténtico sello de pertenencia a la familia de Dios. Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Llamados a tener comunión. Específicamente se refiere a la comunión con Cristo. Significa tener en común, lo que implica unión. El creyente está unido a Cristo para disfrutar tanto de su gloria como de sus sufrimientos. Por tanto, es llamado a soportar el rechazo, la burla y el escarnio. Camino al Gólgota, lugar donde le crucificaron, Jesús dijo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Al mismo tiempo, esta unión contiene un elemento vinculante divino, el Espíritu de Dios, quien no solo le une a Cristo, sino que además le une a los demás creyentes, formando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por tanto, la comunión con Cristo conduce a la comunión con los creyentes. Nadie puede disfrutar de la comunión con Cristo mientras está peleando con otros miembros del cuerpo de Cristo. El consejo de Jesús es: reconcíliate primero con tu hermano. Cada creyente es llamado a tener comunión con Jesús y con sus hermanos. El apóstol Juan escribe: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios nos ha enriquecido, haciéndonos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por su gracia somos salvos por medio de la fe. Somos aceptos en el amado y tenemos herencia incorruptible de gloria. Por tanto, necesitamos adecuar nuestra manera de vivir para ser dignos representantes de la profesión a la que hemos sido llamados. Llamados a ser apóstoles, a ser santos y a tener comunión con Jesús y con nuestros hermanos. Usa toda tu capacidad, energía y recursos para cumplir este llamado. Tú eres la iglesia de Jesús. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios te bendiga.